Muy buenas tardes. En las Escrituras encontramos varias historias que nos sirven de ejemplo e inspiración. Hoy queremos meditar en una de ellas. Leemos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en los versículos 6 y 7. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Tratemos de imaginar a Moisés, un hombre común del cual solo se destaca que era honrado y justo y fiel a Dios. En el momento en que el Padre Celestial le comunica qué iba a suceder en el futuro cercano. Frente a la corrupción y la maldad generalizada de la humanidad en esa época, Dios decide eliminar a todos los seres humanos. La violencia y la perversión ya no podían ser toleradas y el Creador decidió terminar con la vida de todas las personas. Llama la atención que solamente habían pasado 1600 años desde la creación y los únicos creyentes que todavía quedaban eran Noé y su familia. Por su fe, él pudo aceptar cumplir la difícil misión que se le estaba pidiendo: construir un enorme cajón de madera de 135 metros de largo, 23 metros de ancho y 13 metros de altura, con 3 pisos. Y todo esto para que después navegue, pero lo construía en medio de esa zona árida donde él vivía. En esa arca debían entrar Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Es decir, que solo 8 personas sobrevivirían junto a 2 animales de cada especie, pues Dios iba a hacer llover 40 días y 40 noches sin cesar, y la inundación cubriría todo, incluso los cerros. ¿Te das cuenta de la dimensión del arca? Más de 1 cuadra de largo, la enorme cantidad de madera que habrá usado y el esfuerzo físico necesario para construirla en esa época sin maquinaria. 100 años le llevó construirla, y por eso quiero remarcar la fe extraordinaria de Noé en su padre. Creyó que efectivamente el diluvio se produciría en esas tierras donde la lluvia era escasa. Debía anunciar a las personas que se arrepientan si querían evitar el castigo. Debía soportar la burla de todos sus vecinos, viendo que construía una caja para navegar lejos del mar o de algún lago. El autor de la carta a los Hebreos dedica el capítulo 11 a resaltar la fe como el único medio para lograr el perdón y la vida eterna. Por eso menciona el ejemplo de Noé y de muchos hombres y mujeres que por su fe obedecieron la voluntad divina y permanecieron fieles hasta el final de su vida. Comienza el capítulo afirmando que es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un versículo que casi todos conocemos de memoria porque es la base de la religión cristiana. Tenemos certeza de nuestra esperanza de resucitar con un cuerpo glorificado sin poseer ninguna prueba física o científica que avale nuestra seguridad. Ni siquiera tuvimos el privilegio de escuchar la voz de Dios o de escuchar la predicación de Jesucristo durante su ministerio terrenal. También estamos convencidos de las cosas que no vemos, como la presencia real de Cristo en la Santa Cena o la protección que nos brindan los ángeles, según las promesas del Señor de cielos y tierra. No fuimos testigos de la creación del mundo y de Adán y Eva, ni de los múltiples milagros relatados en la Biblia o del diluvio, pero los aceptamos sin dudar como hechos reales sucedidos tal cual fueron registrados. Por lo tanto, por más que una parte de la comunidad científica sostenga otras teorías,
Todas las personas que pueblan hoy los 5 continentes descienden de Noé y su esposa. Así lo expresa el autor en el versículo 3 de nuestro texto. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué al hablar de la fe comienza confirmando que nosotros, los hijos de Dios, creemos que Él es el creador y dador de toda vida? Porque aceptarlo es aceptar que Dios tiene derecho de exigir obediencia a sus mandamientos, que puede decidir el tiempo de vida de cada persona, que puede exigir un uso racional y sin egoísmos ni avaricias de los bienes materiales, pues Él es quien los otorga. Porque estas premisas son difíciles de aceptar por el orgullo humano, pues los incrédulos afirman que cada persona tiene el derecho inalienable de decidir sus conductas y su destino. Contraponiéndose a estos argumentos, leemos en el versículo 5 lo siguiente. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si bien parece una obviedad, pues es lógico que rechaza la posibilidad de la existencia de Dios, no puede creer en Él. Pero lo que el autor está diciendo es que quien no quiere creer en el único Dios real, tal como él mismo se reveló en las Escrituras, no puede agradarle ni esperar una respuesta divina. Hay muchísimas personas que afirman ser cristianas, pero en los hechos y por sus creencias lo desmienten, porque buscan acomodar las enseñanzas del Señor a sus propios deseos, intereses y costumbres personales o de la sociedad. Acercarse al Padre implica dejar de lado el orgullo humano que quiere obligarnos a pensar que hicimos cosas buenas y útiles y por lo tanto, en alguna medida merecemos la aprobación y la generosidad divina. Pero no es así, sino que si con humildad y fe reconocemos que seguimos ofendiéndolo con nuestras faltas y nos arrepentimos, entonces sí seremos aceptados y nos recompensará con dones espirituales y bienes materiales. Es por eso que el autor remarca que Noé por su fe condenó al mundo, frase que merece una explicación. Significa que todos estuvieron escuchando las advertencias sobre el castigo y viendo cómo Noé obedecía construyendo el arca. Si algunos se hubiesen arrepentido, Dios los habría perdonado. Y este versículo termina con estas palabras. Y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé y su familia fueron justificados, al igual que Abraham y Sara, que Moisés y demás hombres y mujeres que sirvieron al Señor con fidelidad, no por las grandes obras y su obediencia, sino por su fe. Tu Señor te pide que sigas el ejemplo de Noé, que no se quejó ni se asustó por lo que le tocaba vivir, que no se dejó influenciar por la oposición y las burlas y continuó esforzándose en cumplir la voluntad divina, que tuvo la paciencia necesaria para no desesperar en los años de la espera del diluvio, como también en los largos días flotando en el arca sin saber en qué momento volverían a pisar la tierra y cuáles serían las condiciones de vida en un mundo completamente deshabitado. ¿Cómo pudo una persona sencilla como nosotros hacer todo esto? Confiando en la sabiduría, la misericordia, el amor y la fidelidad de su Dios y Señor, que es también nuestro Dios y Señor. Que así sea. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos que nos llamaste a ser parte de la familia de la fe y que cada día nos colmas de beneficios. Te pedimos perdón por nuestras faltas y ayúdanos a mejorar nuestras conductas y resistir las tentaciones que una sociedad muy alejada de tus leyes nos presenta.
Anímanos a estudiar con regularidad las Escrituras y seguir los ejemplos que en ellas encontramos. Fortalece nuestra confianza en que siempre escuchas nuestras oraciones, a fin de que oremos por nosotros mismos, por nuestras familias y nuestros hermanos y hermanas de la congregación, por nuestro país y por sus gobernantes, jueces y todos los funcionarios responsables del buen funcionamiento de las instituciones civiles. Apiádate de quienes estén enfermos o sufriendo otras dificultades y concede el pan de cada día a todas las familias del mundo. Si es tu voluntad, no permitas que suframos accidentes u otros males y que tu mano protectora esté sobre nosotros de día y de noche. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la gracia, la paz y el amor del Dios Trino y Uno estén contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.